capítulo 5. El título: El doloroso lamento de un desdichado. Los grandes personajes que han logrado grandes cosas a menudo tuvieron un comienzo trágico. Cuando usted hace un estudio a profundidad de esas grandes vidas, descubre la mayoría de las veces que tuvieron un principio muy doloroso. Recordé eso hace poco cuando Cynthia y yo asistimos a un banquete ofrecido por el seminario de Dallas. Para mi insospechado placer, el capellán Bill Bryan, quien ha servido en el seminario durante muchos años, nos habló de su historia personal. No fue solo sorprendente, sino también terrible. Todos los que lo conocen saben que él es una persona alegre y feliz. Además, es un talentoso trompetista y le encanta cantar al mismo tiempo que sirve como pastor del seminario. Dice, tiene una personalidad contagiosa. Cuando uno está con Bill Bryan, es estimulado por su gozoso espíritu. Todos nosotros pensaríamos que su vida debió haber sido despreocupada y feliz, tranquila y segura desde el comienzo. El capellán Bill siempre dirige nuestra atención al lado optimista de las cosas. Su copa parece estar siempre medio llena, nunca medio vacía, pero no fue así como comenzaron las cosas para él. Su vida tuvo un comienzo trágico. Su padre sufrió de depresión durante muchos años. La triste historia de Bill se remonta aún cuando la depresión de su padre condujo a un oscuro túnel emocional. En aquellos días, cualquier clase de lucha emocional o mental rara vez salía a la luz. Se podía hacer muy poco por las personas que sufrían de esa manera. Bill dijo que recordaba cuando iban semana tras semana al hospital en Springfield, Missouri, donde tomaban el ascensor hasta el 6º piso. Se sentaba y esperaba con su madre mientras su padre se sometía a sus sesiones con el psiquiatra. Por ser un niñito, no entendía lo que estaba sucediendo. Solo sabía que su padre no era feliz y que no había paz en la familia. Estaba preocupado. Su vida era triste y solitaria. En una de esas ocasiones, Bill recuerda que su padre fue conducido fuera de la habitación y se le pidió que se quedara con Bill, quien solo tenía 4 años entonces. Mientras su madre estaba con el médico en su consultorio privado al que había sido llamada. Puesto que la depresión de su padre empeoraba cada vez más, estaban haciendo planes para ingresarlo en lo que entonces se llamaba asilo para dementes. Por desgracia, uno podía oír esas palabras a través de las paredes y el padre escuchó su conversación. De hecho, comentaron que ellos no sabían si alguna vez saldría de allí. Bill dijo, recuerdo que cuando mi madre salió con los médicos, había varios, mi padre se levantó y me abrazó y me dijo, te amo, hijo. Luego me puso sobre el piso, se dio vuelta y salió corriendo, lanzándose desde la ventana del 6º piso, destrozando los vidrios y se mató al caer. Un amigo de la familia encontró al pequeño Bill deambulando solo en el primer piso del edificio y cuidó de él hasta que el resto de la familia pudo ser encontrada. Estos son los últimos recuerdos que Bill tiene de su padre. De ahí en adelante, Bill fue cuidado principalmente por sus abuelos y su tía, mientras que su madre trataba de recuperarse de la terrible tragedia. Esto continuó durante varios años. Todos los que conocemos a este gozoso siervo de Dios, jamás habríamos esperado que un hombre como él, sociable capellán Billy Bryan, hubiera tenido un comienzo tan triste y doloroso. Me encuentro leyendo un excelente libro escrito por Benjamin y Ross Sander. En el momento de ponerse a escribir el libro, The Art of Possibility, el arte de la posibilidad, Benjamin Sander era el director de la Orquesta Filarmónica de Boston. En ese absorbente libro, Sander nos cuenta la fascinante historia que hay detrás de la ahora famosa Novena Sinfonía de Mahler. Gustav Mahler vivió durante la última parte del siglo XIX y la primera del siglo XX. Con raíces en Bohemia, llegó a ser compositor y director de orquesta y finalmente director de la Ópera Imperial de Viena durante 10 años. Una posición maravillosa y privilegiada que exigía una amplia gama de capacidades. Como era de esperarse, sabe que esta especial sinfonía lo tiene todo. Los que se interesan seriamente por la música clásica son estudiantes de la Novena Sinfonía de Mahler. Hay una riqueza y una profundidad de orquestación, de armonías, de melodías y de contramelodías que la hacen única. Pensaríamos que el genio que escribió esa orquestación debió haber tenido una vida regalada y que debió haber sido algo magnífico haber recibido esa capacitación. Pero el hecho es, dice Sander, que la niñez de Gustav Mahler el féretro se convirtió en un mueble más de su casa.
El padre de Mahler fue un bebedor alcoholizado y su madre una débil y vulnerable inválida que estaba a merced de los golpes de su esposo. Mahler sobrevivió a todos esos trágicos años. Siendo un adulto, se casó y tuvo una hija encantadora a la que adoraba, por lo cual le prodigó todo su amor, pero perdió a su hija cuando ésta tenía 4 años de edad y nunca se recuperó de su dolor. Para colmo de desgracias, por ser judío, fue obligado a renunciar a su trabajo como director de la Vienna Opera House. Poco después de eso le dijeron que tenía problemas cardíacos y que no viviría mucho. Increíblemente, fue en medio de toda esa tristeza, pena y desánimo que escribió su grandiosa novena sinfonía. Benjamin Sander redondea la historia diciendo: Mahler no estaba triste todo el tiempo, era un gran amante de la naturaleza y un gran nadador. Tenía una carcajada estupenda y un gran amor por la vida, y todo esto está en la música, como también su tristeza y rabia por su enfermedad, la brutalidad de su padre y la vulnerabilidad de su madre inválida. Realmente Mahler pensó que debía poner todo lo que había en la vida en sus sinfonías. Escribió una 10ª sinfonía que nunca terminó. Aunque la vida de Mahler terminó tristemente en una muerte prematura, su música sigue viviendo para emocionar los corazones de los amantes de la música en todo el mundo. Es de extrañarse que este hombre llamado Job haya traído consuelo durante siglos a quienes han sido destrozados por el dolor. Sorprende que quienes han atravesado tiempos de profunda y oscura depresión finalmente se hayan vuelto a la historia de Job, el hombre que da un nuevo significado al sufrimiento. Cuando usted lee a Job, se conecta con el sufrimiento del hombre, especialmente si ha experimentado por sí mismo esas profundidades. Solo un corazón que sufre puede sentir esa angustia. Título: Job en la brutal realidad. Tengo que advertirle ahora, en caso de que no se lo haya dicho, que este no será un capítulo agradable. Es doloroso. No conozco ninguna persona que haya dicho alguna vez que Job 3, en su capítulo favorito de la Biblia, es su capítulo favorito de la Biblia. Tampoco sé de alguien que haya memorizado un versículo de Job 3. Es uno de esos capítulos sobre la vida de Job que nos hace sacudir la cabeza, suspirar y pasar rápidamente a la siguiente escena. Es aquí donde las costras son quitadas de las llagas, mientras el pus de la realidad acaba poco a poco con la vida de Job. Si se hiciera una película con su historia y usted y su familia la alquilaran para verla esta noche, cuando llegaran a esta parte de la historia, adelantaría la cinta. No quisiera que sus hijos la vieran. No solo no está editada, sino que es brutal y raya en lo herético. Parte de este capítulo es totalmente repulsivo. Usted no querrá pensar que el hombre tan excelente que es Job en los capítulos 1 y 2 sea el mismo que encuentra en el capítulo 3. Simplemente no querrá creerlo. ¿Por qué? En parte porque tenemos la equivocada idea de que cualquiera que camine tan estrechamente con Dios tiene que vivir feliz por siempre. Después de todo, Dios le ama y tiene un maravilloso plan para su vida. ¿Correcto? Si usted fuera un tonto para creerlo, pensaría que puede desarrollar alas antes de tener una semana de convertido, para comenzar a remontarse sobre las cosas de la vida. Tenemos que entender que el maravilloso plan, entre comillas, de Dios es maravilloso desde la perspectiva de Él, no de la nuestra. Para nosotros, maravilloso, entre comillas, significa comodidad, salud, todas las facturas pagadas, ninguna deuda, nada de enfermedades, estar felizmente casado y tener 2 hijos de buena conducta, un trabajo agradable y bien remunerado, y la expectativa de nada que no sean bendiciones, éxito y prosperidad para siempre. Eso es maravilloso, entre comillas, para nosotros. Pero el maravilloso plan de Dios no es así. Job nos devuelve a la realidad, a la clase de realidad de Dios. ¿Recuerda la pregunta que hizo a su esposa? ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? ¿Y recuerda las palabras finales? En todo esto Job no pecó con sus labios. Job 1:20. El mismo hombre se involucra pronto en un nuevo marco de referencia. Es por esto que Job 3 nos pone incómodos. No queremos que nuestro héroe piense o hable como lo hace aquí. No parece que fuera ya un hombre de Dios. Incluso tiene la audacia de decir al final: no tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego, estoy desesperado.
¿Qué ha sucedido? Se nos da la entrada a un lado oculto de la vida de Job, que es tan real como la vida de cualquiera en el día de hoy, pero la diferencia es que nos lo muestra. Por fortuna, él nos recuerda que aún los piadosos pueden deprimirse. Uno de mis libros favoritos es el escrito por Charles Haddon Spurgeon, un hombre extraordinariamente dotado y al mismo tiempo real. Se titula Discurso a mis estudiantes. En este libro hay un capítulo que es uno de mis favoritos. Se titula Descaecimientos de ánimo del ministro. En este capítulo, Spurgeon reconoce tener luchas con la depresión. Honestamente declara que él no siempre es tan vigoroso, sabio e inteligente, que no siempre es valeroso y feliz. De hecho, leemos en las páginas de ese libro que lo dice honestamente. Dice así: antes de acometer alguna empresa de importancia, es muy común que se sienta algo del mismo desaliento. Esto fue lo que yo experimenté la primera vez que vine como pastor a Londres. Me espantaba al pensar en el éxito que pudiera yo alcanzar, y el pensamiento de la carrera que parecía abrírseme lejos de envanecerme, me arrojaba en el abismo más profundo, desde el fondo del cual entonaba mi miserere, sin hallar lugar donde prorrumpir en el gloria in excelsis. ¿Quién era yo para servir de guía a tan numerosa multitud? Hubiera querido volver a mi primitiva oscuridad, allá en mi pueblo, o emigrar por la América y buscar allí un nido solitario en los bosques en donde pudiera hallarme en aptitud de hacer lo que de mí se tendría el derecho de esperar. Este mismo abatimiento me acomete siempre que el Señor prepara una de sus bendiciones por conducto de mi humilde ministerio. La nube se ve negra antes de abrirse y cubre de sombras antes de producir la lluvia de misericordias. El decaimiento se ha hecho ahora para mí como un profeta de vestidos burdos. Lo mismo pasa conmigo, quizá no con tanta intensidad como con otros, pero a veces he tenido que atravesar angustiosos túneles de depresión. Curiosamente, en el mismo momento en que otros pensarían que pudiera estar hipnotizado por el orgullo, para colmo, he experimentado esas luchas, hasta me he preguntado si debía continuar. Pero yo nunca he conocido la clase de depresión en que cayó Job. Si él estuviera en el hospital hoy, tendría un aviso de no se permiten visitas colgando sobre la puerta de su habitación. Pero Job no puede correr ni esconderse. Está allí para todos, para que todos lo vean. Todos nosotros tenemos nuestros momentos de vulnerabilidad. Todos tenemos momentos cuando llegamos al final de la cuerda, cuando las nubes de la fatalidad eclipsan el sol de la esperanza. Nuestra perspectiva se ve bloqueada y queda al descubierto cómo nos sentimos realmente. Y queda al descubierto cómo nos sentimos realmente. Gracias a Dios, nadie nos está oyendo. Pero con Job había 3 amigos que se sentaron a contemplarlo con asombro, escuchando cada una de sus palabras. Fue allí cuando comenzaron a tener sus pensamientos condenatorios para poder decirle cómo eran en verdad las cosas, tan pronto como tuvieran la oportunidad de hablar, o debo decir predicar. Título: un análisis y un bosquejo. Permítame hacer un par de comentarios técnicos en esta parte del texto bíblico mientras nos ponemos en marcha. Primero, en este punto en las escrituras hebreas, la poesía sustituye a la prosa. En el prólogo, los capítulos 1 y 2 del libro de Job están escritos en prosa, así como aparecen en la Biblia. Este estilo narrativo es común. Una novela, por ejemplo, se escribe en prosa. Lo mismo se aplicaría al artículo de una revista o a una columna de un periódico. Pero cuando usted llega al capítulo 3 de Job en el texto hebreo, comienza a leer poesía. Por tanto, el estilo cambió de lo narrativo a la poesía. Sigue así todo el tiempo hasta el versículo 6 del capítulo 42. La mayor parte del libro bíblico es poesía. Esto explica el por qué el libro de Job cae dentro de la categoría de poesía en la Biblia. Ahora bien, usted recordará por sus clases de literatura que la poesía está con frecuencia llena de alegorías, de imágenes y de la repetición de ideas semejantes. Esto sucede cuando el escritor de la poesía revuelve los pensamientos en su mente y los examina de nuevo desde ángulos diferentes. Ningún buen estudiante de poesía trata de hacer que todos los versos tengan sentido literal. Algunas cosas se dan por dichas y uno dice con indiferencia es poesía.
Gracias a mi amor de siempre por la poesía, he memorizado versos de mis poemas favoritos. Cuando los repito para mí mismo, pienso muchas veces que, aunque he repetido esos versos muchas veces, en realidad no sé la profundidad de lo que el poeta estaba tratando de decir. No tenga miedo de reconocer que de vez en cuando lea Job, está leyendo poesía. Así que, por favor, dese la libertad de decir cuando encuentre ciertas cosas que le parezcan confusas y demasiado intrincado, sencillamente no sé. No estoy seguro de lo que estaba pensando. Usted puede salir del problema diciendo simplemente es poesía. He aquí una segunda idea que debemos considerar. El arrebato de Job no se debe principalmente a su sufrimiento físico, es más emocional, generado por haber perdido su contacto con Dios. Su aflicción, su ruina y sus dolorosas llagas no son las que hacen que diga lo que dice en Job 3. Es obvio que su dolor juega un papel en todo ello, pero esa no es la causa principal. No es porque no pueda dormir de noche. Estas son divagaciones nocturnas que le vienen por estar preocupado. Job tiene una carga de emociones desordenadas porque ha perdido a su mejor amigo. Por muchos años, Dios le pareció alguien muy íntimo. Mientras sus negocios crecían y las caravanas de camellos se multiplicaban y había buenas cosechas que daban buenos dividendos y que lo bendecía a él y a su familia con una gran prosperidad, él y Dios se comunicaban muy bien. Caminaban tomados de la mano hasta ese espantoso día cuando se desató todo. Como hemos visto, Job lo perdió todo: animales, casa, sus 10 hijos adultos y finalmente su salud. Eso fue terrible, pero no lo que lo deprimió. Su verdadera ofuscación se produjo cuando los cielos se le volvieron oscuros, cuando Dios no siguió caminando con él en el frescor de la tarde, cuando Dios no siguió hablando con él, ni lo tranquilizó con palabras tales como: hijo, déjame explicarte de qué se trata todo esto. Satanás vino y tuvo la osadía de decirme que hiciera esto, afirmando que tú me maldecirías. Sé que nunca harías tal cosa. Además, quiero que sepas que estoy contigo en todo esto. Job no sabía nada de eso. En realidad no sabía nada del por qué, solo el qué. Job simplemente estaba viviendo las consecuencias de esos horribles hechos. Y lo peor de todo, Dios está callado y parece ausente. El hombre ha llegado ya al final de la cuerda. Usted sabe lo que es eso. Es el día cuando usted cierra la puerta dando un portazo. Es el día cuando usted dice a aquellos que le son más cercanos: déjenme solo. Es el día de su vida cuando no puede reencontrar a su amigo. Robert Alden escribe en The New American Commentary, el nuevo comentario americano: el tercer capítulo de Job debe ser uno de los capítulos más deprimidos. Suelta sus sentimientos. Son pocos los sermones que se hacen de este capítulo, pocos los versículos reclamados como promesas y pocos los recordados por la calidez de su sentimiento. Él es más triste de los muchos puntos tristes que hay en el libro. Título: las palabras de un hombre destrozado. He aquí un sencillo y deprimente bosquejo para Job 3. Job lamenta haber nacido. Job 3, 1 al 10. Job desea haber muerto al nacer. Job 3, del 11 al 19. Y Job anhela ahora morir. Job 3, del 20 al 26. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Por haber usted leído pacientemente mis comentarios iniciales, no está tan horrorizado como le estaría un principiante que de pronto se encontrara por accidente con estas primeras palabras. Es muy fácil pensar: ajá, ahí está, Satanás dijo que Job maldeciría a Dios y ahora lo está haciendo. Pero fíjese bien, él no está maldiciendo a Dios, sino el día en que nació. Aquí hay una gran diferencia entre las palabras ¿por qué nací y ya no creo en ti, Dios? Job está diciendo: me encuentro total y completamente solo. Lamento haber venido al mundo. Lamento el haber sido concebido en el vientre de mi madre. No vayamos demasiado rápido. La misma primera palabra nos da una pausa. Después. Deténgase y dé una rápida mirada y retrospectiva. El hombre está sentado en el basurero de la ciudad, con la cabeza rapada, la esposa retorciéndose las manos nerviosamente, los 3 amigos sentados y mirándolo fijamente en silencio durante 7 días y 7 noches.
y sin ninguna esperanza de los cielos. Después de todo eso fue que abrió su boca para decir, desearía no haber nacido nunca. Pero eso no fue todo lo que dijo. Lea lo que sigue. Dijo así, que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció, ha nacido un niño. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas y las más pesadas sombras vuelvan a reclamarlo, que una nube lo cubra con su sombra, que la oscuridad domine su esplendor, que densas tinieblas caigan sobre esa noche, que no sea contada entre los días del año, ni registrada en ninguno de los meses, que permanezca estéril esa noche, que no haya en ella gritos de alegría, que maldigan ese día los que profieren maldiciones, los expertos en provocarla a Leviatán, que se oscurezcan sus estrellas matutinas, que en vano esperen la luz del día y que no vean los primeros rayos de la aurora, pues no cerró el vientre de mi madre, ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. Job 3 del 2 al 10. Si a usted le gusta marcar su Biblia, tendrá un verdadero festín con la palabra que, la cual aparece repetidamente desde los versículos 3 al 9. Técnicamente esta palabra es conocida como imperativa en la sintaxis hebrea. Piensa en ella como una conjunción aspirativa. Representa lo que Job está aspirando. Que esto suceda, que esto se produzca, que aquello se produzca, que estas cosas ocurran, que aquellas cosas ocurran. Es poesía, ¿recuerda? Versículo 3, que perezca el día. 4, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta. Versículo 5, que las tinieblas y las más pesadas sombras vuelvan a reclamarlo, que una nube lo cubra con su sombra, que la oscuridad domine su esplendor. 6, que densas tinieblas caigan sobre esa noche, que no sea contada entre los días del año, ni registrada en ninguno de los meses. Bórralo del calendario, olvídate de la fecha de mi nacimiento. Versículo 7, que permanezca estéril esa noche, que no haya en ella gritos de alegría. Versículo 8, que maldigan ese día los que profieren maldiciones. 9, que se oscurezcan sus estrellas matutinas. Job está deseando que todo esto hubiera sucedido. Por Dios, ¿por qué tenía Job que decir esas cosas? Porque está deprimido. No quiero tener nada que ver con esto que se llama vida. Curiosamente, el suicidio no le viene a la mente. No hay ni un solo intento o palabra en cuanto a eso, ya que eso es tan extraño a la vida de los fieles. Pensé que era interesante mientras trabajaba en este doloroso lamento ver lo que él dice en el versículo 3. Job no solo lamenta el día de su nacimiento, sino que también lamenta el día de su concepción. Que perezca el día en que nací. Y en buena usanza poética se remonta a 9 meses atrás y la noche en que se anunció un varón ha sido concebido. En nuestros días, cuando los abortos son tan fáciles y frecuentes, es interesante que Job no llame tejido a la concepción del feto, ni masa de protoplasma. Llama un niño a la multiplicación microscópica de las células vivas, porque la vida comienza con la concepción. Tan pronto como el espermatozoide entra en el óvulo, hay vida. La concepción era celebrada en la era patriarcal. Un niño, vamos a tener un niño, qué maravilloso. No, 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 no digan eso. No lo celebren, dice Job en este momento sombrío de su vida. Que sea de oscuridad, bórralo, deshazte de él. Hay otra parte de este vulnerable testimonio que me fascina. Cuando vamos al meollo de esta pasarosa perspectiva, vemos sus palabras, que maldigan ese día los que profieren maldiciones. Versículo 8. No tiene mucha experiencia maldiciendo y por eso ofrece a los que sí están familiarizados con ese lenguaje profano la oportunidad de maldecir por él. Añade que ellos son también los expertos en provocar a Leviatán. ¿Quién diantres es Leviatán? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana ofrece esta definición: monstruo marino fantástico, cosa de grandes dimensiones y difícil de controlar. Pero es mucho más que eso. Más específicamente, el Leviatán era un monstruo marino de 7 cabezas en la antigua mitología del Cercano Oriente, en la antigua literatura ugarítica de Canaán y Fenicia. Los eclipses eran causados por la salida del mar del Leviatán, que se tragaba al sol o a la luna, haciendo por tanto que la tierra se llenara de oscuridad. Cuando el Leviatán era despertado de su sueño en el mar, el mito lo veía como tragándose al sol o a la luna. Usted dirá, ¿qué?
Y yo les respondo, es poesía. Como mencioné antes en este capítulo, esa es una excelente manera de manejar cosas como estas, ¿no le parece? Es poesía. No, esas ideas son más que poesía. No, esas ideas son más que poesía, representan mitología. Si usted viaja hoy a Turquía o Grecia y tiene como guía profesional a un nativo de esas tierras, le hablará mucho de mitología. Prácticamente no irá nada de teología, añadiría yo. La mitología generalizada es la base de las divinidades de esas tierras y en los días patriarcales de la antigüedad era parte de su cultura y literatura. Entonces Job recoge la idea y dice en realidad, ay Dios mío, que el Leviatán se trague al sol del día, que lo llene de tinieblas. ¿Cree Job en la mitología? No más que lo que usted y yo creemos en Santa Claus cuando llega la Navidad. Aunque podamos referirnos a algo en la tierra que invite a Santa Claus a hacer esto o aquello, no es que creamos en él, solo que podemos referirnos a él irónicamente. En la Navidad pasada recibí una tarjeta de un buen amigo mío, un poco menor que yo, que decía, tenemos 4 etapas de Santa Claus. En la primera creemos en él, en la segunda no creemos en él, en la tercera somos él y en la cuarta nos parecemos a él. Hacemos bromas con Santa Claus y nos divertimos con todos los mitos que rodean a ese personaje ficticio. Cuando Job se lamenta de no haber muerto cuando fue concebido y de haber vivido para ver el día de su nacimiento, hace una pregunta profunda, ahí en Job 3, 11 y 12. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Las últimas palabras las entendemos. Se está refiriendo, por supuesto, a la lactancia. Pero las rodillas, qué curioso, algunos dicen que se refiere a la madre al dar a luz al hijo. El recién nacido pasa, por así decirlo, a través de las rodillas, pero aquí dice recibieran. Podría ser una referencia a la madre cuando se coloca al pequeño sobre las piernas para prepararse a amamantarlo. Pero más probablemente se refiere al proceso patriarcal de un padre al que se le daba el infante como poco después de nacer. El hijo era colocado sobre las rodillas del padre y allí le daba la bendición de la familia. Si usted vio alguna vez la película Roots, Raíces, se acordará del niño africano que era sostenido y levantado por el padre delante de su Dios, ofreciéndolo simbólicamente. En los tiempos de Job, el padre recibía al infante y lo bendecía cuando era puesto sobre sus rodillas. Job dice, ¿por qué fui bendecido? ¿Por qué me recibieron esas rodillas? Es decir, ¿por qué no fui simplemente un cuerpo sin vida en sus manos? Luego, al referirse al nacido muerto, piensa en la bendición de su cuerpo sin vida cuando habla del cielo. Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. ¿Por qué no me enterraron como un abortivo? Como a esos niños que jamás vieron la luz. Allí cesa el afán de los malvados. Allí descansan las víctimas de la opresión. También los cautivos disfrutan del reposo, pues ya no escuchan los gritos del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande y el esclavo se libera de su amo. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido, se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Job 3 del 16 al 24. Dice, cuando alguno le servía a Job una simple comida, él suspiraba. La voz hebrea significa dar alaridos. Es como si estuviera diciendo, ay, llévense eso, no tengo interés en comer nada. Además de su espantoso sufrimiento, Job está ahora muriendo de hambre. Sus gritos se derraman como el agua. Job concluye su lamento hablando de sus temores y de su turbación. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Por tanto, resume su desgracia de esta manera. No tengo paz, no tengo sosiego, no tengo reposo. Estoy lleno de agitación. Fin del discurso. Sus amigos lo amedrentaban con sus miradas.
Al analizar su respuesta desde su posición ventajosa de buena salud, comida abundante, continua prosperidad y una familia feliz, se sienten ofendidos por esas afirmaciones tan crudas. Pronto lo censurarán por haber dicho esas cosas. Cada vez están más convencidos. Está recibiendo lo que se merece. ¿Ve usted la película El hombre elefante? Qué excelente película. No es un filme para los que están bien protegidos y los simplistas. Trata un tema adulto serio. Se trata de un hombre que luchó con una enfermedad que deformó y desfiguró su cuerpo. La cabeza le creció y su otrora suave piel fue sustituida por una gruesa piel endurecida que lo hacía ver grotesco. Dicho con franqueza, al final se aparece a una atracción de circo, aunque sigue siendo un magnífico hombre con una mente excelente y con tiernas emociones. Pero la gente lo trata como una curiosidad que se ha escapado del circo. Usted recordará la trágica escena en la que está huyendo de la multitud mientras se disparan las cámaras y la gente se pone a gritar y a perseguirlo tratando de atraparlo. Finalmente llega a una estación de ferrocarril y sube corriendo las escaleras para salvarse de ellos, pero termina arrinconado en el retrete público de la estación. La multitud llega a ese lugar disparando sus cámaras, mientras que el hombre grita a todo pulmón: yo soy un ser humano. Uno puede escuchar la caída de un alfiler en el teatro después de esas palabras. Puedo ver a Job en esa situación, gritando: oh Dios, ¿dónde estás tú? Job está al final de la cuerda. El autor John Harley, en su libro The Book of Job, el libro de Job, escribe: estas son las palabras más duras que Job pronuncia contra sí mismo en todo el libro. Nos dejan desconcertados. Los amigos están también escandalizados, temen que su fe en Dios se haya convertido en escepticismo. ¿Por qué alguien que se niega a maldecir a Dios se vuelve tan hostil contra su propia vida? El contraste entre el Job del prólogo y el Job del poema no podría ser más grande. Aunque Job se acerca al borde de maldecir a Dios, no lo hace. En vez de eso, da rienda suelta al veneno de su angustia, deseando estar muerto, pero sobrevive a su hora más negra, porque ni maldice a Dios ni toma su destino en sus manos. ¿Se ha sentido usted alguna vez así alguna vez? Yo he aprendido mucho en estos 40 años que tengo en la iglesia. Mi involucramiento en el ministerio se ha desarrollado durante este periodo de 4 décadas. Por allá a comienzos de la década de los 60, cuando un cristiano sufría de alguna depresión que daba como resultado esa clase de pensamiento y sincero reconocimiento, uno no lo decía tan públicamente, uno se tragaba su sufrimiento. El primer libro que leí sobre este asunto, que trataba de los trastornos emocionales y de la enfermedad emocional, fue considerado herético por la mayoría de mis hermanos evangélicos. La opinión reinante entonces era simple: los cristianos no podían tener trastornos mentales. Además, uno no podía estar deprimido. ¿Sabe usted qué palabra se utilizaba en la primera parte de la década de los 60 para referirse a los que luchaban contra la depresión? Nervioso. Fulano tiene un problema nervioso, o simplemente fulana está nerviosa. Y si usted, Dios no lo quiera, está hospitalizado por un problema nervioso, no había ni una sola palabra cristiana para usted. Repito, uno no se lo contaba a nadie. Qué vergüenza que no confiaste en el Señor en medio de tu lucha, para que hubieras comprobado lo fiel que Él habría sido para ayudarte con tu depresión. Recuerdo lo que me dijo el profesor de un seminario, hablando de cómo ayudar a las familias en los funerales. Si haces un servicio fúnebre para alguien que se ha suicidado y sucede que el suicida era cristiano, no debes jamás mencionar eso. Francamente, eso no sonaba bien entonces y tampoco suena bien hoy. El consejo basado en el sentimiento de culpa nunca suena bien, porque no está bien. Y yo no sabía bastante entonces para saber que Job 3 estaba en la Biblia. De haberlo sabido habría dicho: oiga, ¿y qué me dice de Job? Título: Palabras de consuelo y aliento. Quiero hablarle a usted, el que está leyendo estas páginas, y que pudiera estar en el foso, luchando para levantarse. Es posible que las cosas se hayan vuelto tan sombrías que necesite de un psicólogo o psiquiatra cristiano competente para que le ayude. Lo más inteligente que puede hacer es conseguir uno e ir a verlo inmediatamente.
En realidad, vaya hasta donde tenga que hacerlo, pero asegúrese de que ese consejero conozca realmente al Señor Jesús y que en verdad sea competente, jamás de darle la orientación que usted necesita, capaz de darle la orientación que usted necesita para salir de la maraña de infelicidad en que se encuentra. Y yo añadiría, que Dios le bendiga por cada hora que pase tratando de encontrar la salida de ese hoyo en el que está. Hay esperanza, nuestro fiel Dios le ayudará a lograrlo. Yo no sé si en mi juventud habría sido lo suficientemente maduro para hacer esto, pero hoy, al pensar en Job, tan destrozado, con la cabeza entre las manos y probablemente deshecho en lágrimas, no habría podido evitar llegar hasta él, abrazarlo y decirle cuánto le amo y respeto. Aunque es verdad que estoy seguro de que nunca podría entender cuán terrible debió ser su desgracia. Ahora quiero decir estas breves palabras a todos los que están dedicados a la psicología y a la psiquiatría, que conocen a nuestro Salvador, respetan la palabra de Dios y confían en sus verdades. Adelante, no se rindan, ayuden a todos los que puedan, siempre que puedan. Muchos hermanos y hermanas que pertenecen a la familia de Dios necesitan lo que ustedes pueden darles. Les apreciamos y oramos por ustedes. Título 3: afirmaciones para considerar. Habiendo dicho esto, hay 3 afirmaciones prácticas que quiero dar a los que pueden identificarse con la lucha de Job. Primero, hay días demasiado oscuros para los que sufren, pero no los dejan ver la luz. Es allí donde se encuentra Job al terminar este capítulo. Por desgracia, sus supuestos amigos no le traerán ningún alivio. Al igual que Job, es posible que usted tampoco haya visto la luz durante largo tiempo. Le hablaré más de esto en un momento. Segundo, hay experiencias demasiado severas para los que sufren, que no los dejan tener esperanzas. Cuando una persona se deprime tanto por causa de su dolor interior, es como si hubieran perdido todas las esperanzas. Es por eso que Job reconoce su falta de paz, su ausencia de sosiego y su profunda agitación. Tercero, hay valles demasiado profundos para los angustiados, que no los dejan encontrar alivio. Les parece en ese punto que no hay ninguna razón para seguir adelante. Se nos acaban los lugares donde buscar para encontrar alivio. Es cuando nuestra mente nos juega una mala pasada. ¿Recuerda usted las palabras que solía repetir? Corri Tembun. Yo las recuerdo a menudo. No hay foso tan profundo que sea más profundo que Dios. Yo lo sé, yo lo sé. Quienes están profundamente deprimidos no recuerdan eso y no pueden razonar con eso. Negarían esa declaración porque sienten que hay una inmensa distancia entre ellos y Dios. Y eso es inquietante y aterrador. Pero la buena noticia es que Dios no solo sigue allí, sino que también le importamos. Durante mis años de estudiante en el Seminario Teológico de Dallas, Cynthia y yo cultivamos amistad con Dennis y Louis Guernsey. Ambas familias vivíamos en unos apartamentos cercanos al seminario, gracias a Dios que ya fueron derribados. Éramos 2 de los 10 matrimonios que había en ese pequeño complejo de apartamentos, por lo que nos conocíamos todos los que vivíamos allí. Dennis y Luce se convirtieron en uno de nuestros mejores amigos y siguieron siéndolo durante años. Les amábamos. Dice, mientras estaban en el seminario, les nació un varoncito, a quienes Dennis adoraba con toda el alma. Este niñito se convirtió en la razón que tenía Dennis para seguir adelante. Él y Lucy eran unos padres excelentes. Más o menos en el mismo tiempo que ellos tuvieron a su hijo, nos nació a nosotros nuestro primogénito Kurt. Después de que Dennis se graduó, se mudaron a Los Ángeles, donde continuó su preparación, esta vez en la Universidad del Sur de California, en la que obtuvo un doctorado en psicología. Quería pasar el resto de su vida ayudando a personas que luchaban, así como él había luchado hasta llegar a la adultez. Mientras Dennis estaba en la mitad de sus estudios de doctorado, su niñito tropezó y cayó en la piscina de un vecino y se ahogó. Perdieron su precioso hijo y esto destrozó a Dennis. Años más tarde, Dennis me contó cómo había reaccionado ante esa tragedia. Me monté en mi auto, tomé el volante y conduje por todas las autopistas de Los Ángeles. Durante todas esas horas estuve dando gritos a Dios, expresándole todo el sufrimiento, la ira, la tristeza y la confusión que sentía.
desde lo más profundo de mi alma. Luego añadió, le dije cosas en este auto que jamás había dicho a nadie. Le grité injurias y eso no fue muy agradable. Vomité contra Dios todo lo que sentía. Finalmente, cuando ya amanecía, regresó a su pequeña casa. Tenía la camisa empapada de sudor, sus manos sujetaban todavía la rueda del volante. Apagó el auto y dejó caer su cabeza sobre ella. Mientras daba grandes sollozos me dijo, me consoló este pensamiento. Dios puede encargarse de esto. Él puede encargarse de lo que sea, dije. ¿No le parecen unas palabras excelentes? Dios puede encargarse de esto. El Señor les dio después 2 preciosas hijas a los Wednesday, a quienes le educaron bien, pero la verdad sea dicha, nadie pudo jamás tomar el lugar de ese niñito que perdieron. Dennis ya murió de un cáncer cerebral. Lucy continúa viviendo triunfantemente, pero yo nunca olvidaré las palabras de Dennis. Dios puede encargarse de esto. Pienso que es digno de mención que no hay ninguna crítica severa a Job al final del capítulo 3. Dios no le dice, qué vergüenza, Job. Dios podía encargarse de las palabras de Job. Él entendió por qué dijo lo que dijo y él también le entiende a usted. Por desgracia, las palabras de Job quedaron por escrito para ser utilizadas por los predicadores durante siglos, pero las suyas y las mías afortunadamente seguirán siendo un secreto dentro de nuestros autos o en la parte trasera de nuestros dormitorios o frente al estrépito de unas olas o quizás debajo de los elevados árboles de un bosque. Dios puede encargarse de lo que sea, por tanto, deje que salga todo, dígale todo lo que hay en su corazón. Usted jamás podrá verse libre del dolor si no lo expresa del todo. Job no se guardó nada. Ahora lo admiro más que cuando comencé el libro. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo 5 de Job, un hombre de resistencia heroica. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes y nos vemos el domingo en la fiesta de las primicias. Que Dios les bendiga, que descansen, ánimo.